Sí, el saludo de Stalin Alexis Poveda, gran noble, el sociólogo del caviar y la revolución. Stalin. Saludos a todos los ecuatorianos que nos dan la oportunidad una vez más de compartir con ustedes una agenda noticiosa. En su análisis es muy importante que nosotros tomemos en cuenta los esfuerzos que se realizan aquí, Pocho, con nuestros compañeros en esta mesa de diálogo, para un poco detectar hacia dónde va, no solamente lo coyuntural, sino hacia dónde se dirige esta agenda, en lo político, en lo social y en lo económico, en el ejercicio del gobierno del presidente Lenín Moreno. Gracias, Pocho. Así es. Hoy día más, un día más en este programa que es muy importante. Así es, muy bien. Oye, estamos contentos porque, a ver, no es contento. Estamos, contentos tampoco es la palabra. Estamos por lo menos satisfechos de que esa lucha que se inició hace 3 meses y pico, cuando al arranque de la pandemia advertíamos públicamente a través de comunicados, cartas en redes sociales, aquí a través de la expresión oral de la radio, advertíamos que se nos venía un gran palazo al bolsillo de los ecuatorianos, las famosas planillas de luz. Incluso hasta le publicamos una carta al presidente de la República, al entonces vicepresidente y también entonces ministro de Energía. Como que no le quisieron parar mucho a bola al comienzo, pero en la medida en que el tema comenzó a clamar por parte de la ciudadanía, los bolsillos comenzaron a afectarse, cogió fuerza, tomaron algunas decisiones, pero ayer el presidente hizo una microcadena nacional, porque fue una cuestión de 1 minuto, pero exclusivamente para hablar de las tarifas y plantear una medida que en algo alivia el tema, que aquellos consumidores de hasta 500 kilovatios horas, el gobierno iba a asumir cualquier diferencia de costo de las planillas de abril a agosto en relación a las planillas, asimismo, de abril a agosto del 2019. O sea, si en el 2019, en mayo, tu planilla era de, por decirte una cosa, hasta 500 kilovatios, era de 80, 90 dólares, y este año, en ese mismo mes, se te disparó a 140, esa diferencia de 50 dólares la paga el gobierno. Y encima te van a dar un prorrateo para el pago de no solamente ya de 1 año, de 12 meses, sino de 36 meses. Yo solamente tengo ahí una inquietud, que me parece bien la decisión que ha tomado el gobierno en beneficio de los ecuatorianos que consumen hasta 500 kilovatios. Acordémonos que febrero, marzo y abril son en condiciones normales los meses de mayor consumo. Y si tú te remontas al consumo de esos tiempos, evidentemente aún te va a parecer que tu factura está elevada, porque si regresas un poco más, va bajando. En todo caso, yo no creo que debe ser solamente lo incremental del consumo, porque él dice, tuvimos que quedarnos en la casa y todo eso. Hay que revisar todo el consumo en los meses cuando tienes picos altos y picos bajos y hacer una media. Y de esa media, reliquidar toda. Bueno, pero ahora para facilitar o simplificar las cosas, lo que van a hacer es, ¿cuánto consumiste en marzo del 2019? Tanto. ¿Cuánto consumiste en marzo del 2020? Tanto. Sí, se le carga lo mismo. Ya, si es que dentro del mismo kilovatio, hasta 500 kilovatios, se te disparó marzo en relación a marzo pasado, el gobierno paga la diferencia. Ahí lo que ahora, está incompleto del es una dicho cosa. al hecho, ojo con lo que voy a decir. Antes que vayas a eso, ahí lo que falta es una cosa, Pechito. ¿Qué pasa si yo me paso de 500 a 1? Se te complica la cosa. Claro, no deben de poner más menos, porque es imposible controlar, porque no es una cosa que tú cuentas aritméticamente 1, 2, 3. Ni dices, a ver, estoy en 499, claro, paguen todo. Deben de poner más o menos 5 menos 5 más, para que la gente tome esa previsión. Bueno, pero en todo caso, del dicho al hecho, ojalá no haya mucho trecho, porque lamentablemente estas entidades públicas de servicios domiciliarios se han hecho conchudas, se han hecho caraduras. ¿En qué sentido? De que a veces hay la disposición de la autoridad competente y hacen caso omiso, entonces, o te hacen unas que otras reliquidaciones por ahí a un grupo y no te le hacen a todo el mundo. Y después tú dices, oiga, pues no me han hecho esta reliquidación, no es que no vino a pedirlo. Por suerte, y de hecho ayer el presidente de la República dijo que no es necesario hacer ningún trámite para eso, que eso es de oficio automático. Ya. Ojalá. Pero en caso de que en caso de que haya ese argumento, no, pues usted no vino a hacer el reclamo, no es necesario hacerlo.
Y de una vez por todas, mi querido Stalin, yo creo que los ciudadanos debemos estar vigilantes del tema. Al menos en lo personal voy a estar vigilante. Ya, no ahorita ni en agosto, pero ya en septiembre, octubre que haya que hacer estos pagos, yo espero que a todo el mundo le hagan la reliquidación que ayer ha dicho el presidente. Si no le hacen la reliquidación que ayer ha dicho el presidente, entonces yo creo que ya es hora de comenzar a presentar denuncias penales por desacato de orden de autoridad competente. Yo creo que ese artículo de la ley ya hay que comenzarlo a utilizar, porque el pendejómetro no está ya en este momento. Los ecuatorianos no estamos para que nos apliquen el pendejómetro. O sea, si ya el presidente, que es autoridad competente, es la máxima autoridad competente en temas administrativos del Estado, si ya el señor presidente de la República dispone de una cosa y abajo se hacen los locos y te quieren aplicar el pendejómetro, bueno, ya comencemos a estrenar por esos temas de defensa ciudadana también el famoso artículo del Código Orgánico Integral Penal de desacato a orden de autoridad competente, de orden legítima de autoridad competente. Eso sería una buena medida. O sea, ya nada de denuncias en la televisión, ya nada de acciones de protección, nada. Ya está la orden dada. Si en septiembre viene la empresa eléctrica y no acata lo que dice el señor presidente de la República, recogemos 10, 15, 20 de esas planillas no cumplidas, hermano, y vamos a la fiscalía y presentamos una denuncia, hermano. Aquí está la denuncia, señor fiscal, por desacato de orden legítima a autoridad competente. Tiene que dejar descabezado a todita hermano, el sector eléctrico. Que descabecen, pues, hermano. ¿Hasta sí, cuándo, así es, ¿hasta cuándo le sanción. meten palo al bolsillo? Debe haber un precedente. O sea, hermano, si no te roban con pistola, o si no te roban con cuello blanco, o sea, digamos que a nivel ejecutivo, en la administración del Estado, o sea, que esta es otra forma de robo. Te pueden robar de frente en tus planillas y tú tienes que aguantar y no hay fiscalía, no hay nada que actúe. No, señor. De aquí en adelante, ya con esa disposición del presidente, ya queda claro cuál es el camino para que si los señores de la empresa eléctrica o el CENEL o como se llame hoy en día, porque cambian de nombre a cada rato, si que no cumplen con las reliquidaciones y le siguen cobrando a la gente después de septiembre los valores que han estado cobrando, si eso ocurre, pues que se preparen el director nacional de CENEL, los administradores de las eléctricas, que se preparen, porque estarán sujetos a denuncias de no cumplir órdenes legítimas de autoridad competente. Y por otro lado también están en vigencia leyes orgánicas como la Ley de Defensa del Consumidor, que evidentemente es clarísimo en relación a los derechos de los consumidores. Y lamentablemente, Pocho, en situaciones de crisis como la que vivimos, el afectado es el consumidor. Como no hay un mercado responsable de consumo, desde lo que tú estás diciendo, que no hay respeto de un pronunciamiento, por ejemplo, de autoridad competente o de reclamos masivos de los ciudadanos y no se resuelven, el consumidor toda la vida es afectado en precio, cantidad, calidad y peso. Claro. Toda la vida. Porque los otros estratos que producen servicios lo que hacen es traspasar el peso de la crisis al consumidor final. Y eso debe ser controlado. Oiga, aquí, Pocho, se han formado estructuras de responsabilidad de control y de regulación, por ejemplo, como esta de control de mercado, ¿cómo se llama? La Superintendencia de Control de Mercado, creo que es, ¿no? Ajá. Que tiene como objetivo controlar, ¿no?, los abusos del mercado. Pero usted ha visto que en algún momento salen por los fueros de defensa del consumidor. El mercado lo hacen los productores de servicios, productos y los consumidores de servicios de productos. Si hay un mercado que no se los regula a los productores, que no se los regula a los quienes ofertan servicios, entonces tienes un mercado no responsable de consumo, sino arbitrario y que cometen todas estas atropellos a los derechos de los consumidores. Yo creo que los consumidores ya es hora de que también tomemos conciencia de que nuestro rol en la participación de vigencia de nuestros derechos es fundamental. Pocho decía, vamos a ir a esta acción. Ya hemos pasado de la acción de recursos de protección, vamos a ir a otra acción que dice el COIT. Entonces, pero señores, veamos, detengámonos, informémonos. ¿Qué es la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? ¿Qué derechos están garantizados? Y sobre eso peleemos. Porque esto no es un problema de que solamente cuando estemos en crisis o en pandemia va a haber resolución de un gobernante respecto a estos abusos,
sino que normalmente debe crearse un mercado con mucha responsabilidad en el tema del consumo y de servicios. Así es, mi querido Stalin. Bueno, vamos a lo político. Hoy entra a engrosar ese contenedor o ese casillero, como quieras llamarle, ese carril. O ese ejército de movimientos que están fuera de... Entra la candidatura de Álvaro Noboa a ese grupo de candidatos que quieren y no pueden. Nosotros habíamos en programas anteriores establecido varios carriles, ¿no? Candidatos que quieren y pueden, como el caso de hoy Guillermo Lasso y Lucio Gutiérrez. Ambos quieren y ambos pueden porque tienen organizaciones políticas y ya están trabajando desde hace rato en una especie de precampaña electoral. En algún momento establecimos un carril de aquellos que pudieran, pero hasta el momento han decidido no querer, como el caso de Nebot, que puede porque es líder de una organización política totalmente habilitada, pero decidió personalmente no ir. Y ahora se suma otro en ese carril, Jimmy Jairala, que también ha anunciado que no va a ninguna candidatura, a pesar de que tiene una organización política que está plenamente habilitada. Y hay otros, o mejor dicho, hay otro al que le quitas la R y ahí queda su nombre, Otto, que todavía no se sabe si quiere y si puede, porque todavía no ha dicho definitivamente que quiere participar y tampoco, así quisiera participar, tampoco tiene definido una organización política porque él no lidera ninguna organización política. Y hay un grupo de candidatos que quieren, pero que todavía no pueden. Y son por diferentes circunstancias esto de que quieren, pero todavía no pueden. Dentro ya de este grupo de aquellos que quieren y todavía no pueden, vamos a subdividir. Hay unos que quieren y todavía no pueden porque la decisión depende de sus organizaciones políticas o de su líder político. Y en este caso están concretamente los precandidatos socialcristianos y el único precandidato que ha anunciado su intención, por eso él quiere y todavía no puede, y el único precandidato que ha anunciado su decisión de querer, aunque todavía espera decisión de su líder, que en este caso es Correa, estoy hablando del ala correísta, Carlos Rabascal Salazar. O sea, en el socialcristianismo está César Ron, está María Cristina Reyes, está Henry Kronfeld, que han dicho que quieren, pero están haciendo una precampaña y están esperando una definición del partido al respecto. Por eso todavía no pueden. Y en el caso del correísmo está Carlos Rabascal Salazar, que ha dicho que quiere, que se está moviendo, que está haciendo campaña, pero falta también una definición del correísmo y concretamente de Correa. De ahí, en el correísmo no han aparecido otras voces que digan quiero. Se habla de este señor que era del SRI, que ahora es prefecto del Manabí, Orlando, apellido Orlando, pero no ha dicho nada. Se habla de la señora Pavón, pero no ha dicho nada. Se habla de la señora Aguinaga, no ha dicho nada. Se habla del señor, el que manejaba la justicia, ¿cómo se llama? Yalc, no ha dicho nada. Se habla hasta de Fabricio hablaste tú la vez pasada, no se ha dicho nada. O sea, a nivel del correísmo, nadie dice nada. El único que ha dicho quiero ir es Carlos Rabascal Salazar. Entonces, ese es un grupo de aquellos que quieren y todavía no pueden por la circunstancia de definición de sus organizaciones políticas. Hay los que quieren y no pueden porque perdieron su organización política. Hasta el día de hoy, Álvaro ha dicho ya que quiere, porque dijo, voy a ver, espero que haya una alianza, pero en algún momento dijo, sí, soy precandidato. Pero ha perdido hoy, por lo menos al momento ha perdido su organización política, aunque falta el proceso de apelación y dentro de esa apelación hay dos caminos, que el TCE, o sea, Tribunal Contencioso Electoral, revoque lo que hoy decidió el Consejo Nacional Electoral y rehabilita el partido de Álvaro, o el otro es que el TSE no revoque la decisión del Consejo Nacional Electoral y entonces ahí sí ya quede absolutamente extinguido el partido de Álvaro. Entonces, bajo esas circunstancias, hoy, el día de hoy, Álvaro quiere, pero al día de hoy, insisto, todavía no puede. Ese es otro grupo de candidatos, hablemos así. Hay un tercer grupo de candidatos que quieren y no tienen idea. ¿Cuáles son esos candidatos o ese candidato que quiere y no tiene idea? Este señor Brito, economista Brito, que ha dicho que él quiere ser candidato, que él va a ser candidato y que él va a ser independiente. ¿Pero por qué organización política? No, yo voy a ser independiente, yo no necesito organización política. No puede, porque la ley obliga a que sea por una organización política. Entonces no es cuestión de lo que él quiere, sino de si cumple con el requisito fundamental para ser candidato, que es ser auspiciado por una organización política. Y hay otros candidatos que quieren
pero que no pueden porque definitivamente no tienen una organización política a la vista. Y ahí tengo que mencionar a dos que han sido bastante activistas en estos últimos años. Andrés Páez y el señor Fernando Balda. Páez quiere ser candidato desde hace varios años atrás, no desde ahora, desde incluso la elección presidencial en que corrió como vicepresidente de Lazo. La intención de Andrés era participar, él como candidato a la presidencia de la República, pues no tenía partido político y finalmente hizo una alianza con Guillermo Lazo. Y desde ahí Andrés Páez ha dicho y ha trabajado en el sentido de que quiere ser candidato presidencial, pero su partido político no ha sido habilitado, presentó firmas, todo, pues no han habilitado ningún partido político. Y a estas alturas del partido, diera la impresión de que Andrés Páez va a necesitar, si quiere ser candidato, que alguna tienda política ya establecida, inscrita, le abra las puertas como candidato presidencial, y yo veo difícil eso. Y el otro, que es Balda, inscribió su partido político, hasta participó, entiendo, a ver, no sé si participó ya, el partido de él creo que era Libertad, un partido de estos que también fue vetado por la Contraloría. Creo que ese partido ni siquiera se pudo estrenar en la elección pasada. Pero en todo caso se lo han extinguido también, y tampoco Balda tiene en este momento ninguna organización que le diga por aquí corres. Y un tercero en ese sentido, que es Galo Lara también. El caso de Galo es lo mismo. Galo presentó firmas para su movimiento político, pero ese movimiento todavía no ha sido habilitado, va a ser difícil que los habiliten. Y entonces Galo quiere, pero todavía no puede, tiene que buscar una organización política. Así está el panorama electoral. A ver, mi querido Pocho, tú has puesto en la mesa del debate y el análisis dos verbos: querer y poder. Y para que esos verbos se conjuguen, tienen que estar vinculados a que la estructura jurídica reglamentaria electoral se lo permitan o no se lo permitan. Y me voy a referir a lo siguiente: la mayoría de los candidatos no pueden, pero quieren, como tú dices. Pero tú te preguntas, si no pueden, ¿para qué manifiestan su interés de ser candidato? Y eso tiene una explicación muy sencilla. Se ha mercantilizado tanto el proceso electoral en el país que la misma estructura jurídica y reglamentaria del Código de Democracia te da esas opciones para que te promociones sin poder, pero para que negocies para ser político. ¿Y por qué digo esto? Porque hay 238 movimientos, hay 8 partidos políticos. Tienes una ley de partido. La ley de partido es de partido, no de movimiento. Y sin embargo, el escenario político solamente en un 18 a 20% lo llenan de legitimidad los partidos políticos. Estos pueden. Y estos quieren y pueden, como tú dices. Los demás no, están fuera del juego. Y vuelvo a insistir, estando fuera del juego, se siguen manteniendo en la promoción. Porque en esa promoción está la negociación de los supuestos votos adherentes o adherentes que puedan tener en un proceso electoral aún no siendo candidatos. Habla tú de las alianzas que tienen que hacer, los movimientos regionales, nacionales, todo lo que tú quieras, eso es permitido. Eso lo permite la ley y está bien. Pero nosotros, históricamente, hemos tratado de ir a una conformación de representación a nivel partidaria, como dice el Código de la Democracia, es la ley de partidos. Que de partido no tiene nada porque son 8 apenas partidos legítimos, los demás son movimientos y toda la cosa. Hemos tratado, para evitar esta proliferación del oportunismo político, hemos tratado a ir al bipartidismo, al tripartidismo, ponle tú hasta el cuatripartidismo. No lo hemos logrado porque tienes exactamente un marco legal, jurídico para el proceso electoral que te permite esta proliferación de movimientos y de candidatos. Entonces, cuando uno se pregunta si esto te lo permite la estructura legal, entonces si te lo permite, tú estás en el legítimo derecho de que sin tener opción puedas ser candidato.
porque vas a negociar tu presencia, tu imagen. ¿Qué es lo condenable de esto? Que para los partidos políticos esto ha sido una distorsión en el ejercicio democrático electoral. Porque alrededor de los partidos políticos, que son 8 legalmente reconocidos, proliferan 20, 50, 100 movimientos con quien tienes que ir a hacer las alianzas. Movimientos que son locales, parroquiales, cantonales y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ninguno de los movimientos, ninguno de los partidos políticos durante el tiempo, sabiendo el daño que causa esta normativa vigente, han ido a reformas profundas para evitar la proliferación de candidatos y de movimientos. ¿Okay? No lo han hecho. Perfecto. ¿Por qué? Porque también hay un interés, porque esos partiditos y movimientos locales también aportan local y regionalmente en algún voto y hacen las alianzas. Pero cuando hubo una propuesta de reforma que los candidatos tenían que devolver la plata si es que no llegaban a un porcentaje determinado, no, en el proceso electoral tenían que devolver el billete que le había dado el fondo partidario. Eso fue a la Asamblea Nacional. En la reforma al Código de la Democracia pasaron algunas cosas menos eso. Pero es que eso era ilógico. Déjame decir, menos eso. Y te voy a decir más que ilógico porque lógico o ilógico, tú tienes que frenar o montar un ordenamiento jurídico, reglamentario para las elecciones, que no festinen el contenido de un valor democrático. Pues. Nosotros aquí nos quejamos de que quienes están representándonos o terminen en la cárcel son delincuentes, están perseguidos, están acusados. Toditos, la gran mayoría. ¿O no es así? Sí. Y no hemos hecho nada por evitar que esto ocurra en un control por lo menos reglamentario o de ley. Porque hoy por hoy nosotros vamos a ir a las elecciones, y lo dije en el programa anterior, con la misma estructura que 10 años fue cuestionada por los partidos políticos y que fue censurado bajo el INRI de que ese Consejo Nacional Electoral había causado violación a todos los principios. Vamos a terminar, que son prácticamente los fraudes electorales. Y vamos con lo mismo y estamos con las mismas figuras en la misma confrontación y vamos avalizando este proceso. ¿Qué cambios hay que hacer? Es importante. Mira, déjame opinar sobre el tema. Yo creo que hay que hacer, ya para estas elecciones no se pudo. Hay que en algún momento hacer algunas reformas legales, claro, estructurales relacionadas con las elecciones. O sea, definitivamente el Estado no tiene por qué seguir financiando ningún tipo de campaña electoral de nadie. El Estado lo que tiene que decir es, señores, hasta tanto se puede gastar. Hasta tanto se puede gastar. Y dentro de ese hasta tanto se puede gastar, decirle también a los candidatos o establecer como normas para los candidatos, como ley para los candidatos, en el aporte de campañas electorales, hasta tanto porcentaje puede ser recibido por una persona natural o por una persona jurídica. Y que esa persona natural o esa persona jurídica, si acaso hubiera un acto fiscalizatorio, sí, tendría que demostrar la licitud de ese dinero. Punto. No ponerse con reformas como las que han hecho hasta ahorita, de que a partir de $501, el aportante tiene que reportar certificados de la UAFE. Espérate, hermano, ¿quién te va a dar $501 entonces? ¿Quién te va a dar $1,000? Si tú eres candidato y tú le dices, tú vienes y me visitas a mí, dentro de las condiciones económicas de uno que no son ni tan holgadas ni tampoco estrechas, son normales. Tú vienes y me dices, oye, Pocho, yo soy candidato en este momento a la diputación, me dices, a la asamblea. Ah, qué bien, Stalin, te felicito, cuenta con mi voto. Chuso, hermano, pues no solo tu voto, lánzame algo. Yo tengo que comprar camisetas y todo. O sea, yo por un compromiso, por el enorme cariño que te tengo, compañerismo, tampoco te voy a dar $100. Te voy a decir, mira, Stalin, está bien, yo te voy a dar una luquita. No tengo para más, pero te voy a dar una luca. Para que tú veas qué haces con esos $1,000, compras 500 camisetas o compras o pagas gasolina, lo que sea. Pues tú me dices, ya, Pocho, está bien, te agradezco, considero eso un buen aporte, un gran gesto de amistad tuyo, pero sabes que llénate estos papeles. ¿Y qué son estos papeles? No, son formularios para que la UAPE, para que el SRI, para que todo revise. Yo te digo, ¿sabes qué, Stalin? Habla serio.
Nadie se va a dejar No, pues dejar hermano, registrar tú su sabes que, cuenta. y por cualquier cosa que te dé, no, me dice, la ley dice que hasta 500 me puede dar sin eso. ¿Sabes qué, hermano? Toma nomás 500. Ya, pero, Pocho, O sea, lo que te pero quiero eso decir, tú dices, mira, ya, eso que tú dices me es parece que- correcto, pero te voy a hacer una comparación. y no es que yo te voy a Cuando dar tú $1000 vas al banco, ilícitos, pero hermano, espera. tampoco quiero tener encima mío a una UAFE, Perfecto. a un SRI y a todo el mundo, hermano, investigándome porque te di $1000, Ya, pues, pero hermano. no solamente ocurre en eso. Tú vas al banco y se depositas $1000, te dicen de dónde son los fondos. Ya, hermano, tú puedes Licitud de fondos. ya, No. Tú reportas de dónde son los fondos, Tú pues, de un reportes, sueldo, de lo que sea. dice lo que Ya, sea, Pero, pero en un en el aporte, caso- pero un aporte electoral, hermano, ya Escucha. tú abres, tienes que certificar y todo, hermano. Entonces ya también la gente Por se eso, asusta. esos límites que ponen, esas pequeñas cantidades, y donde te van a ser invasivos cuando investiguen de dónde vinieron los fondos por esas pequeñas cosas, hace de que la gente no te colabore. Así Ya, es, pues. pero hay gente que te colabora por encima de eso, porque es la corrupción. Que no deja huella, que no le pide firmar papeles y que no le pide No, nada. lo que va a Es pasar- todo lo que se hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué se investiga ahora? A ver. Pero ¿qué se déjame terminar la investiga? idea, que Déjame estaba terminar. terminando. Ah, bueno, termina la idea. Ya, o sea, pero en relación a lo que tú dices, ¿qué es lo que ocurre? Que al final de cuentas un candidato reúne entre 100 amigos $500, que sumarían $50,000, y reporta que ese fue su gasto de campaña, $50,000, pero realmente ha gastado a lo mejor $300,000. ¿Por qué? Porque tiene que gastar en gasolina y una serie de cosas que al final no los reporta y tampoco tienen cómo comprobar. Entonces, al final de cuentas, todo esto termina siendo una mentira. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Primero, en la ley, desaparecer esto del aporte publicitario y todo ese tipo de cosas. El Estado no tiene que pagar nada a nadie. El candidato que quiere ser candidato tiene que buscar su dinero lícito, dinero también limitado, y obviamente no puedes exceder un margen, pues tampoco el Estado tiene que ayudarte en nada, Pero antes era Ya. así, Popuchito. como era antes. Antes no teníamos. Bueno, pero antes también... ¿Y por qué crees que hicimos eso? Ya, pues espérate un ratito. Antes tú también te extralimitabas Ah. en los aportes, ya. Por las desproporcionalidades Después, que había. pues. espérate un ratito, después achicaste el tema de los aportes. O sea, a partir del escándalo Maguad se achicó el tema de los aportes. O sea, de los aportes y del gasto. Pero después pusieron esta cuestión de la propaganda electoral, entre comillas, para que el candidato 18, mira lo que te estoy diciendo, para que el candidato 18, que de repente es una persona ahí que no tiene mayores recursos económicos, tenga la misma posibilidad de difundir, Un fondo igualitario. no, tenga la misma posibilidad de difundir su contenido Todo igual. que el candidato número 1, que es el que más posibilidades económicas tiene. Eso es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Te hago una pregunta, ¿se lo dan por partido? No, es para... Se lo dan ya por candidato, hermano. Ahí no tiene nada que ver el partido. No confundamos el fondo partidista con el Eso. fondo electoral, que son dos, Es con el para- aporte electoral, que es son para dos cosas diferenciarlo distintas. para los que nos están Fondo escuchando, partidista es ¿entiendes? postelectoral. O sea, una vez que tú Correcto. participas, ganas la elección o quedas en una posición protagónica, tú tienes derecho a un fondo que te da el Estado, que en el fondo tampoco debería de dárselo para Eso nada. quería que Ya. aclares, porque la gente está escuchando, entonces, pues. El electoral, el aporte electoral de la publicidad se lo dan a todos los candidatos por partes iguales. Ya, y ese es un gasto que tiene el Estado, que es innecesario. El Estado tiene sus canales de comunicación, que son las radios y que son los medios de comunicación, que para efectos de campaña electoral, ¿qué es lo que deben de hacer? Decirle a todos los canales de televisión y decirle a todas las radios que designen un espacio para que en ese espacio todos los días salga un testimonio de un candidato, después del otro, después del tercero, después del cuarto, después del quinto. Que son espacios que deben ser gratuitos y que sirven como una contribución cívica, en este caso del Estado y de los medios de comunicación, para que la gente conozca a los candidatos y escuche su versión. Ya de ahí en más, la propaganda del minuto a minuto tienen que financiársela los propios candidatos. No tiene por qué financiarla el Estado no tiene por qué, porque ahí es que da pie a esta mañosería Ya, pero eso tiene de que que ser aparecen regulado. Esa fase tiene que ser regulado. Por eso tiene que regularse. Eso Si tiene no, que. todo el mundo que tiene la chequera Ya. compra los votos y ya. Pues. ¿Cómo que compra los votos? Oye, ¿Quién va a hermano, comprar ¿cómo era los votos? antes? Compraban la presidencia con las chequeras. ¿Quién compró Perdóname, la tu hermano. presidencia? Oye, hermano, ¿Quién compró la perdóname, presidencia? Tú has sido político viejo. Pero de dime una 40, cosa, a ver, pero vamos, Entonces, a ver, Jaime Roldós compró la escucha, presidencia, pero a ver, escucha, pero hermano, pero no, es que no, es espérate. fácil repetir frases, pero no vamos. hablo de ya. nombre, hablo de No, la no, no, presidencia. no, yo te voy a hablar Y de. te voy a decir por qué. ¿Por qué se cambió la forma de entregar los fondos? Porque el que tenía un músculo financiero y una chequera más gruesa era el que prácticamente compraba la presidencia. ¿Cómo ¿Por qué? compraba la presidencia? Porque las campañas
porque compraba el voto, porque traía grandes movilizaciones pagadas, por todo lo que tú Ya, quieras. pero, Escúchame, pero vamos, déjame terminar. pero demos nombres y ¿Por qué apellidos, pues. A ver, Sí, estoy sí, hablando de la presidencia, no hablo del presidente, hablo del proceso electoral, cómo se daba. No estoy hablando de nombre, estoy hablando del proceso electoral, Ya, cómo era antes. pero explícamelo era bien. así. ¿Por qué se puso el fondo partidario, más que el fondo partidario, el tema de la publicidad electoral? Por la desproporcionalidad que había cuando eso no estaba regulado, que el candidato que tenía más dinero, un músculo económico, era el que tenía la opción. Era el que tenía la opción. Por eso se cambió esto. Ya, pues, Entonces tú me dices ahora, tampoco vale eso. Yo estoy de acuerdo que no tenemos por qué financiar, pero hay que buscar un mecanismo de regulación, mi querido amigo, a ver, espérate para un que esto ratito. no se convierta A mí me gusta, en un escenario, hermano, a mí de- me de- gusta, de corrupción. Pues, a mí me gusta hablar siempre de historia. claro. ¿Quién tenía más músculo financiero, Roldós o Sixto? Nunca supe quién era más rico ni más No, eso es fácil, hermano. Sixto era auspiciado por los poderes empresariales, los sectores empresariales y toda esa época. Roldós, hermano, era el candidato de Bucarán y Bucarán era el candidato a pie, hermano. Ganó Roldós. En el 84, ¿quién tenía más músculo financiero? ¿Febres Cordero o Borja? Yo diría en partes iguales, porque Borja era auspiciado por la crema innata financiera de la sierra y Febres Cordero era auspiciado por el sector empresarial de la costa. Ninguno de los dos compró la presidencia, Febres Cordero la ganó puerta a puerta, hermano, pidiendo el voto puerta a puerta, inventó esto de las caminatas y el puerta a puerta. 1988, hermano, ¿quién tenía más músculo financiero? ¿Borja o Bucarán? Más o menos lo mismo. Borja representaba el músculo financiero de la sierra y Bucarán representaba el músculo financiero árabe de la costa. Ya, tú me das ya, razón, tú me das hermano, razón. ya, pero Me no das es que, razón, porque pero no es atrás que, de cada candidato espera, ya, hay pero, el músculo pero, ya, financiero. pero ganaba el que conseguía los votos, no el Claro, que compraba y los votos, hermano. Y el candidato desconocido, el vamos pueblo al- que no tenía ya. atrás ningún músculo financiero, ¿qué opción tenía? Y, hermano, ¿cómo que qué opción tenía? Pero lógico. Y si era un buen pues. candidato tenía opción, pues, hermano. No se trata de ser buen candidato, hermano. Es como tú haces una campaña. Bueno, pero, y que a el ver, curso pero le es que, pone, ya, pues, pero hermano. espérate un ratito. Por eso pero, es que ya, se hizo esa otra pero ley. espérate un ratito, porque para ser candidato a la presidencia de la República tú también necesitas tener apoyo, pues, hermano. O sea, tú tampoco puedes aspirar a que el candidato a la presidencia de la República, con todo respeto, el señor que vende mangos ahí en la esquina, hermano, venga a ser candidato. Tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho. Ya, tiene derecho, nadie le quita el derecho, hermano, pero si tiene derecho a hacerlo, que se consiga a todos los vendedores ambulantes que le ayuden a financiar la campaña. Tampoco el Estado tiene por qué financiarle la campaña a nadie. Yo estoy de acuerdo. Que no le, que no le Hermano, financie, el que- lo que el- debe ya. regular. O sea, lo que tiene Debe que regular decir. el- Ahora, otra cosa es, a ver, señores, para una campaña presidencial no se puede gastar más de $2 millones en la campaña. Eso podría Ok, ser uno. ya, no se puede gastar más de ¿Y 2 cómo millones va a de ser la dólares. auditoría del control de Ya, esta manera? exactamente, pero no Punto. se puede gastar más de $2 millones. Entonces, ese candidato, y además, nadie puede recibir de una sola persona o de dos personas esos $2 millones de dólares. Tiene que ser Eso, recogido. máximo podrá haber un aporte de $50,000 por persona natural o jurídica, que no podrá hacer ningún otro tipo de aporte. Entonces ahí sí, ya el que quiere llegar a los $2 millones tendrá que recibir un apoyo de 40 personas que le pongan $50,000 cada persona. Eso se trata. Ya, Entonces, hermano, todos están en la misma condición. pero eso de ahí. Ya. Lo otro, hermano lindo, justamente para evitar esta proliferación de candidatos, muchos de ellos figuretes que andan buscando un espacio político. Yo lo que sí creo es de que tenemos que ser un poco más serios en la participación electoral. O sea, quiero hablar concretamente del debate presidencial. Y yo ya he hecho esta propuesta en tiempo pasado y lo sigo insistiendo. Peor ahora no. Es más, no, ahora es obligación hacer un debate. Ahora es un debate. Ya, antes se lo hacía voluntariamente, invitaba a la Cámara de Comercio, lo que sea. Ahora ya es obligación de acuerdo a la reforma de la ley. Pero eso de ahí también tendría que reglamentarse. O sea, tú no puedes distraer un tema de debate en 18 candidatos, en 12, 13 candidatos. Eso debería ser reglamentado antes del proceso electoral. A ver, señores, se va a contratar a 2 empresas encuestadoras serias, que nadie discute la seriedad. Alguien puede decir, ese dato no está, pero hermano, está comprobado históricamente que son empresas serias, o sea, empresas que tengan años de experiencia en encuestas y todo ese tipo de cosas. En razón del promedio de esas 2 encuestadoras serias, a 15 días del proceso electoral, los primeros 5 candidatos, los candidatos que estén en los primeros 5 lugares en esa encuesta, esos van al debate. Porque esos son los que han atraído la atención popular. Pues quiere decir que ahí está el candidato que tiene un 23% en las encuestas,
hay otro que tiene 20% en las encuestas, hay otro que tiene 18% en las encuestas, y hay otro que tiene 17% en las encuestas, y hay otro que tiene 15% en las encuestas. Ya representan a un sector importante de la ciudadanía. Tú no puedes hacer un debate donde hay 17 candidatos, en donde desde el candidato 9 hasta el candidato 17, entre todos no llegan al 1%. Y sin embargo te ocupan espacio en el debate, te distraen el debate, aprovechan ese debate para lucirse, etcétera. O sea, tenemos que abonar ideas para apuntar a lo positivo, no a lo negativo. Entonces ahí saltan las voces de que sí, que no puedes discriminar, que ya si son candidatos tienen todos el mismo derecho. Ya, hermano, pero a ver, el derecho también se lo gana en las calles. Pero mira, el derecho también se lo gana con liderazgo. Pocho, el derecho no se lo gana solamente por inscribir una candidatura. Tiene muchos aspectos. Estamos hablando de un debate. ¿Y para qué es un debate? Para conocer tesis y propuestas. Y todos los que son candidatos deben de tener una propuesta y una tesis. Y tienen el derecho de que lo exhiban, pues, hermano. Ya está bien, para eso tienes la campaña electoral, para eso vas a los canales de televisión, para eso te entrevistan, para eso tienes un departamento de relaciones públicas. Si haces algo oficial, es para todo. Hermano, es para todo. Pues. Entonces así no se puede. Pero está la ley así, pues si pero hermano, pero por eso te digo. Si la ley dice que tienen que hacer debate, pues. Hermano, ya, espérate un ratito. Tú cuando en Estados Unidos, hermano, vas a los debates presidenciales o en Chile, lo que sea, tú ves, hermano, a los 3, 4, 5 candidatos más opcionados. Aquí hubo algo más o menos así como la idea que yo estoy dando. Mano, en la elección del 2006, que lo organizó así mismo, creo que la Cámara de Comercio, no recuerdo cuál fue el organizador. 8 candidatos. No. A ver, fue la del 2006. Fue la del 2006 que lo organizó CNN. Sí, que vino esta chica. O en la del... Sí, fue en una de esas. Que vino la chica que hoy trabaja aquí a entrevistar, ella fue. No sé si fue ella, no sé, ya. Pero ahí habló... Fueron 8 personas. Ahí no, hermano, ahí participó de ese debate Correa, participó de ese debate Álvaro Noboa, participó de ese debate Cintia Viteri, participó de ese debate alguien más, hermano. 4. Y se quedó fuera de ese debate incluso Lucio, no Lucio, sino Gilmar. No, Gilmar se quedó fuera de ese debate y protestó y dijo, ¿por qué me discriminan si yo estoy en las encuestas bien? Y de verdad estaba tan bien en las encuestas que terminó quedando en tercer puesto en esa primera vuelta y de verdad que lo marginaron. Pero eso es porque lo hicieron al ojo. No debe hacérselo al ojo, debe hacérselo técnicamente. Pues tampoco tú puedes, hermano, ya que el ciudadano tiene la molestia de recibir una sábana el día que va a votar en una elección presidencial, un sabanón, en donde hay 17 candidatos. Ya ese de por sí es una molestia, porque encima tienes que tú dices, yo voy a votar por Stalin Poveda para presidente, ese es el candidato. Y chuzo, de repente te dan esa sábana, ¿y dónde está Stalin? Y tienes que ponerte a ver uno por uno hasta que llegan donde está tu foto. No deja de ser una molestia para el ciudadano. Encima le vas a molestar el debate al ciudadano con candidatos que entre 7 u 8 de ellos no llegan al 1%. O sea, discriminatorio fuera si ya comenzada la carrera electoral, en plena carrera electoral, ya llegando al final de la carrera electoral, te pongas a seleccionar. Ahí es discriminatorio, porque todos comenzamos con las mismas reglas y nos cambian las reglas al final. Pero si tú antes de comenzar la campaña, tú estableces las reglas, antes de la inscripción de las candidaturas y todo, tú estableces las reglas. A ver, señores, puede inscribirse el país entero si quieren para candidato a la presidencia de la República. Pero el día en que haya el debate por ley, ese día van a ir los que estén encuestados en las primeras 5 posiciones. Punto. Tú ya sabes de antemano la situación. Si tú eres el candidato 17 y en las encuestas que se toman para eso eres el candidato 17 o el candidato 12, no tienes derecho porque las reglas de juego te la cantan de manera total antes de que arranque el proceso, de que para un debate de primera vuelta van a estar los 5 mejor ubicados. Ya, pero entonces eso no lo puede hacer ninguna institución que no sea el Consejo Nacional. Por supuesto. Pero aquí, cuando se combaten a los debates, cuando se convocan a los debates, los hacen los medios de porque antes no había la ley. La Cámara los hace. Porque antes no existía la ley, ahora ya existe la ley al respecto. Ahora, el Consejo Nacional Electoral es que tiene que convocar y decir, a ver, señores, en función, no hay esto que tú dices, no está aplicado en la ley, tú lo estás sugiriendo, de que una encuesta determine quiénes son los potenciales que van al debate. No hay. No, eso no está en la ley. O sea, hoy, de acuerdo a la ley, van los 17, los 20, los 25 que se inscriban. Ponte a ver un debate con 25 personas, pues, hermano. La pregunta, Pocho, es, ¿por qué tenemos lo que tenemos en ordenamiento reglamentario electoral y de ley? ¿Por qué no lo dejaron como antes era? No. Entonces,
esa es la reflexión que tienes que hacer, que tienes una sociedad que recicla de acuerdo a la coyuntura y a los juegos de intereses, de candidaturas, las normativas. Y de acuerdo a quién esté en el Consejo Nacional Electoral, las normativas. De acuerdo a que quien esté en la presidencia le pueda meter la mano a esa institución, la reforma. Eso es lo que tenemos, una sociedad licuada y respetuosa de su valor institucional. Por eso nos encontramos en estos cuellos de botella, que tú clamas que debe ser así, yo estoy de acuerdo. Pero más allá de lo que nosotros deseamos, estas son las realidades, pues. Y esas realidades son las que tenemos que combatir y decir, señores, hay que cambiar. No se puede mantener el pretexto de que una democracia, ¿no?, para que sea democrática, para que sea democracia, tiene todo el mundo derecho, pero al mismo tiempo tiene obligaciones, pues. Entonces tú apareces y dices, todo el mundo quiere ser candidato a la presidencia, es un derecho, pero tiene también sus obligaciones. Esas son las que no se exigen. ¿Y cuáles son las obligaciones? Bueno, primero es una obligación a nivel de que si yo soy presidente, estoy obligado a presentar una propuesta de trabajo de gobierno. Estoy obligado a tener un referente cívico-político. Requisitos de inscripción. Ya Son lo cumple los requisitos Por de eso inscripción. son deberes y ¿Y derechos. qué otras obligaciones tiene después de los Por requisitos eso. de inscripción? Nada. Pero Hacer campaña. ¿qué es lo que pasa? Que la gente exige solo derechos, no exige deberes. Esta es la forma de cómo vive. Vuelvo a decirte, o sea, fíjate tú, los candidatos hoy se inscriben y de ahí se pueden, hermano, acostar en la hamaca a esperar el día del proceso electoral. Ya te he dicho que esto es un proceso electoral, Mira que una ni democracia siquiera mercantilista. Pues. ya, mira que ni siquiera hoy se admiten las renuncias. Tú sí sabes que en la ley, en el momento en que tu candidatura es admitida, ya no puedes renunciar. Así renuncia, puedes renunciar en la práctica. Hermano, sales en la Sigue, papeleta. Sales en la No me papeleta. hagas reír. No, es que es verdad. Y oye, y eso es verdad. Y fíjate tú, o sea, sales en la papeleta. ¿Sabes por qué? Porque se supone, escúchame, se supone que ya mandan a elaborar las papeletas, todo. Entonces no puede, si un candidato una semana antes quiere renunciar, o un candidato una semana antes se muere, no tienes cómo sacarlo de la papeleta. ¿Tú te imaginas un hipotético no consentido? Ya lo decimos más en broma que en serio, pero no deja de ser algo en serio. Que mañana se muere un candidato que está en el puesto 10 en las encuestas, 11, que no tiene ninguna trascendencia, se muere una semana antes de la primera vuelta y la gente que aquí es muy sentimentaloide va y le da el pésame en las elecciones y elige al muerto. Y otro O sea, caso que te puedo poner. O sea, son ¿Qué casos pasa que se si pueden... ¿Qué pasa si están inscritos ya la papeleta y todo? Pero el tipo ha estado inmerso en un proceso de investigación y todavía no llegó a la etapa plenaria de condena confirmatoria, ¿cómo se llama? De en firme. Ya. Y justo en el proceso electoral le sale una condena en firme. ¿Y ahí qué pasa? Ya te invito. ¿Y qué pasa ahí? Sigue haciendo campaña. Y gana, puede ser elegido. y gana, Y puede ser elegido. y va a ser elegido. Puede ser elegido. O sea, bueno, pero estas son las distorsiones. ya, que hay. entonces, por eso te digo que este tema de las elecciones es complicado. Bueno, hay que sentarse realmente a revisar. Bueno, mira, lo que sucedió hoy día en el Consejo Nacional Electoral es muy interesante desde el punto de vista político. Me parece que es ilegal la extinción del partido de Álvaro Noboa y otros movimientos políticos porque es extemporáneo. Hasta el 19 de junio se cerraba el registro de organizaciones políticas, pero indistintamente de aquello le da un matiz político interesante, porque Álvaro Noboa había surgido con algún tipo de fuerza como precandidato, o sea, estaba sonando de que más o menos sí tenía una acogida aceptable. 9-8%. No sé, una acogida aceptable, no quiero decir ni que era que estaba ni barriendo en las encuestas ni que estaba en el último puesto, tenía una acogida aceptable. Y en este momento se queda sin organización política. Entonces la pregunta es, ¿ya encaprichado Álvaro Noboa con este tema? ¿Ya le gustó esto de que volvió a ser protagonista político? Porque había perdido total protagonismo político Álvaro. Y lo ha retomado de alguna manera en estos últimos 10 o 12 días. ¿Ya encaprichado con ese protagonismo político que ha retomado? ¿Qué va a hacer Álvaro? Tiene varias opciones. Una, por supuesto, la de la apelación, que es una opción natural de oficio, pero se entusiasmará y conseguirá otra organización política inscrita, la conseguirá mercantilmente o la conseguirá políticamente, pues son dos posiciones distintas. La mercantilmente, pues una realidad que no podemos negar, es que vas tú donde
cualquiera de los que está dirigiendo esas organizaciones que ya están por extinguirse también después de la próxima, vas y le dices, ¿sabes qué? Toma tanto, presta el membrete que corro con este membrete. Ese es un abanderamiento comercial. Y el otro es el abanderamiento político. ¿Sabes qué? A ver, yo en este momento estoy sonando con fuerza, por ejemplo. Yo voy a poner plata en mi campaña, voy a sacar adelante este movimiento. Ven, dame el movimiento para la candidatura presidencial y lánzate tú, por ejemplo, para encabezar la lista de asambleístas nacionales, le dice al director del partido. Esa es otra también opción de negociación que puede haber. Pues la pregunta es qué va a hacer Álvaro. O sea, ¿cómo va a manejar la situación? Porque Álvaro, si es que sale por otro movimiento político, puede incluso usar esto como una especie de persecución política. Se puede sacar algún tipo de provecho. Puede ser que también ya se termine desalentando, porque a ver, conociendo como si lo conozco a Álvaro, que le gusta decidir todo, él en otra tienda política, que no sea la suya, si es que no adquiere el dominio total de esa tienda política, él se va a sentir muy incómodo con eso de compartir decisiones. Eso se arregla. Pero te digo. Rafael Correa cogió un movimiento cuestionado, enjuiciado. Ya, pero es que no haya... Y lo cogió y ya, pero es él que, hizo con ese movimiento lo dio la ya, gana. pero es que, escucha. Era de él. A ver, Así mismo ya, fue pero eso. es que en este momento no hay muchos movimientos nacionales que estén en ese sentido. Hay unos 4 o 5 que están Pero es que ahí ya fueron, no, es que esperando ya la fueron oferta. extinguidos. A ver, por ahí puede ser el de Pesantes. A ver, puede ser el de Pesantes Puede ser el de... y puede ser el de Concertación de Montúfar. Pero es que, a ver, espérate un ratito. Montúfar sí es un activista político. Montúfar no está ahí para, ¿sabes qué? ¿Quieres el movimiento? Aquí está el movimiento. Él va a realizar su participación. O sea, Montúfar va a usar su movimiento político en torno a una negociación política. Pesantes, no lo sé. O sea, Pesantes, todo está su movimiento. todo en el fondo va de la mano con una negociación política. O sea, cuando yo hablo de que estoy seguro de que Concertación va a una negociación política, estoy hablando de que... candidato propio, ¿no? Sí, Suma está anunciando candidato propio, pero Suma puede arreglar ahí. También, eso debe ser. Suma, a ver, ¿qué le convendría, por ejemplo? Mira, Suma sería un buen nicho electoral para Novoa. ¿Sabes por qué? Porque ideológicamente va en esa línea. Va más del centro hacia el partido de Roda. Hasta el progresismo, no va del centro al derecho. No, sí, es el partido de Roda. A mí el que me suena para definir una tendencia es Álvaro Novoa de centro hacia la Ya, entonces ahí, por ejemplo, ahí Álvaro puede llegar a un acuerdo con Celi, que entiendo que es el que está manejando Suma porque Rodas está retirado o semi-retirado de la política. Ya, él puede llegar a un arreglo y le dice, ¿sabes qué, Celi? Me lanzo yo como candidato a la presidencia de la República y lánzate tú a primer diputado asambleísta nacional. Y repite nuevamente. Y a Celi no la de disgustar, porque Celi sabe que no tiene ninguna posibilidad de presidencial. De opción, pues, ¿no? O sea, él sabe que de todas maneras, si es que termina siendo cierto el despunte de la candidatura de Novoa, que hay que comprobarse también, porque todo es percepción, pues todavía no se ha medido realmente el asunto. Pero digamos que si, por lo menos con Novoa, el movimiento de Celi podría tener la opción de alguien que ahí va a invertir en esa campaña y que va a hacer una campaña bastante activa. Cosa que con Celi en la actualidad, si él se lanza candidato a la presidencia de la República, ¿quién le va a dar un centavo para esa candidatura? Algún amigo cercano le dará $5,000, no le dan más. Si es una candidatura que no tiene mayor opción. Entonces, a Celi a lo mejor sí le conviene defender a su organización política para sacar unos porcentajes importantes que le permitan mantenerse con vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, ensayar la posibilidad de, encabezando una lista de asambleístas nacionales, volver a entrar a la asamblea, que es un escenario en donde Celi se ha desenvuelto bien, con naturalidad. A mí me parece que podría ser coincidente, pero Álvaro Novoa, al anunciar su candidatura, y con esa un poco esta espuma que va subiendo de su candidatura, pone en claro en el escenario político una definición de tendencia. ¿Quiénes son sus aliados? ¿Quiénes podrían ser sus aliados? Mirándolo alrededor de la alianza electoral. Es que no va a haber aliados en esta campaña. Escúchame, hermano. Déjame ver. A ver. Tiene que haber, hermano. La gente se sienta a decir, oye, apóyame, hacemos... Todos van a participar, ¿cómo va a haber aliados? Si no hay, por ejemplo, el caso del Partido Socialista, que no saca candidato, por decir algo, toma la decisión de que no corran ninguno de sus potenciales precandidatos.
Y dice, bueno, tengo que coger uno, donde voy a ir y puedo hacer una alianza. ¿Tú ves eso posible? Espérate, hermano, déjame terminar el análisis. A ver, Cuando Otto no ha decidido todavía su candidatura, a escasos 14 o 11 días para las primarias, ¿no? La vigencia de Álvaro Noboa para recoger esta dispersión a nivel de una tendencia de centro-derecha apunta hacia él. Yo veo esa posibilidad de la perspectiva de que si el Partido Social Cristiano no presenta candidato, ¿a quién va a apoyar? Va a decir, dejo libre las elecciones y para que voten mis bases como ellos quieran. No, mira, va a poner una línea. Ya, a ver, Porque déjame... si no, se pierde la oportunidad de que pase en la primera y en la segunda vuelta. Déjame darte mi punto de vista, mi opinión. ¿De qué se jacta el Partido Social Cristiano? Políticamente hablando. ¿De qué se jacta? Lo han dicho 1000 veces sus dirigentes. De que si Tiene bien es muchos cierto, cuadros. exacto. De que si bien es cierto que tienen un líder nacional sólido, el más importante de todos dentro de su organización política, que es el abogado Nebot, tienen diferentes cuadros y no dependen exclusivamente de Nebot. Tienen diferentes cuadros presidenciales, lo han dicho. Y de hecho, ya hay nombres que están en la tarima peleando esa opción presidencial. ¿Cómo no depende de Nebot? O sea, vuelvo a Él no es repetir. dueño de ellos, pero hay una A ver, vuelvo a estructura y un repetirte, vuelvo a repetirte. O sea, si bien es cierto que tienen a un líder máximo, que es Que no sólido, está que es único, determinado. que es el principal líder, que se llama Jaime Nebot, ellos se jactan de que tienen varios cuadros presidenciales que le permitirían al partido no depender exclusivamente de Nebot para ser candidato, sino que tienen otros cuadros que bien podrían reemplazar. Ese es el pensamiento social cristiano. O sea, no es como otras organizaciones políticas que son de a uno solo, y si no sale ese uno no hay nadie. Los socialcristianos se jactan, toda la vida se han jactado, porque además es real, de que si antes no iba León, estaba Nebot. Y si por último no iba Nebot, estaba Meller, estaba Ricardo Noboa, había estaba Javier Neira, estaba Cintia Viteri. En la medida en que ha ido pasando el tiempo y muchas de esas personas ya o se salieron del partido, o murieron, o se desactualizaron políticamente, siguen habiendo cuadros. Ahora está María Cristina Reyes, está César Ron, está Henry Kronfle, con mayor o menor popularidad que los de antes, no importa, pero siempre se han jactado de tener cuadros que en un momento determinado pueden tomar la posta del principal líder o incluso del segundo a bordo. Claro, pero Ya. si no va con esos cuadros. Ya, espérate un ratito. Entonces, es muy difícil para el Partido Social Cristiano no lanzar un candidato propio, y ensayar con alguien que no sea en este momento un candidato que verdaderamente garantice un gran protagonismo Pero electoral. lo mismo se decía de Jaime Nebot, pues, hermano. No, era muy hermano. difícil que él deje de correr a la Espérate un presidencia ratito, y hermano. salió de la y no Espérate corrió un a la ratito, presidencia. hermano. O sea, una Así que cosa, eso no a es ver, tan cierto así. espérate un ratito. Una cosa es que el Partido Social Cristiano coge y mida a serie de precandidatos de la tendencia y vea que uno de esos precandidatos de la tendencia tiene 23% y no es del partido. Entonces viene y le dice a sus precandidatos, a sus verdaderos cuadros, a sus cuadros auténticos, originales, Es así genuinos, como en etcétera. selección, Espérate un es así ratito, como se déjame selecciona. hablar. Le dice, ¿sabes qué? Miren, ustedes son valiosos elementos, pero el mejor de ustedes tiene 12% versus Así este es. señor de esta tendencia que tiene 23%. Correcto. Vámonos, el partido se tiene que ir o tiene que apoyar a este señor que tiene el 23%. Ese es el escenario que analizamos. Ya, espérate, ese es un escenario. Pero es muy difícil para el Partido Social Cristiano, que tiene sus cuadros, que de todas maneras tiene ahí a una señora, a un señor, a una señora, etcétera, que ahí cualquiera de ellos puede sacar un 12, 13%, hasta por la misma estructura del partido, un 12, 13%, para comenzar, hablemos así. A que se le diga de que se va a prescindir de ellos para apoyar a una persona que aparece por ahí que tiene 14% o que tiene el mismo 13%. Entonces, es difícil, es complicado, porque ¿cómo convences también a tus partidarios, cómo convences a tus propios cuadros internos de que vas a renunciar a una candidatura propia para apoyar una candidatura que tampoco es una realidad, que tampoco es una persona que puede garantizar un despegue electoral?
Con todo el aprecio en lo personal que le tengo a Álvaro Noboa no garantiza eso ahorita. Pero ya se ha hecho. Álvaro Noboa no es análisis. una persona que ahorita aparece y está primero en las encuestas, está segundo en las encuestas, está más o menos en los mismos porcentajes aparentes que podrían estar los otros candidatos. Entonces, a cuenta de que el Partido Social Cristiano va a tener que dejar de poner un candidato propio para apoyar un candidato extraño al partido, que no garantiza tampoco mayor cosa. Porque tiene otros intereses. Puede ser que esté interesado en consolidar una tendencia, no necesariamente con el candidato que está más alto, sino con el que está emergente. Entonces, eso es la ¿Qué te garantiza esa candidatura? No se trata de garantizar, se trata de ir consolidando Entonces, desde la perspectiva de ellos una tendencia y con eso bloquear otros juegos de intereses electorales hermano, confrontativos. Ya, pero en todo O sea, caso, a ver, míralo en el ya, escenario yo lo real veo, de las yo lo fuerzas veo, que se a ver, no, yo lo veo en el escenario Mira, ya de que, pasó aquí lo que tú yo dices. lo veo en el escenario de que las fuerzas políticas también tienen sus propios cuadros, que tienen sus aspiraciones. Ya pues, pasó aquí en Guayaquil. Cuando se cogió a Morales, Remodelado Numa NS62, ¿qué pasó? ¿Qué hizo exactamente diseñado para el ser partido lo que tú autoliche, estás está describiendo y lo dotado que de nuevas sabe? funciones, Midió a la para un gente, rendimiento muy óptimo. Vamos, Nos permitirá ¿por qué tiene? ingresar a la línea Pro. A ver, Alto tú sabes que nivel esa no, de tú sabes que esa no fue la realidad de Morales. Iniciamos. Bueno, fue tanto de realidad que era hasta el potencial candidato a la presidencia. Hermano, pues, no, porque no es así. es así. Tú sabes que esa no fue la realidad de ¿Por la qué lo decisión. escogieron? No, hermano. ¿Por qué lo escogieron? A ver, yo te voy a decir por qué lo escogieron a Morales. Porque tú sabes que esa no fue el escenario real del tema Morales. ¿Cuál fue el escenario real del tema Morales? Que el gobierno en ese momento, que no estaba tan quemado a inicios del 2019, el gobierno, la quemazón fuerte del gobierno, en el 18 comenzó a bajar considerablemente, pero ya hablemos que después de las elecciones de alcaldes y prefectos es que ya el gobierno se comenzó a venir para abajo día a día. Pero en esa época, a mediados del 2018, en que se estaban calentando las candidaturas, el gobierno no estaba débil. El gobierno no estaba débil, tenía su fortaleza. Y el candidato, el gobierno, espérate un ratito, el gobierno anunciaba un candidato para la prefectura del Guayas que era fuerte y que era el gobernador y que era el arquero del Barcelona y que era el presidente del Barcelona y que venía ganando en la Copa Libertadores y había venido ganando un campeonato, etcétera, etcétera, que se llamaba José Francisco Ceballos. Espérate, ya, no sé si ganaba o no, pero a la larga ninguno de los cuadros social cristianos, con excepción de Cintia Viteri, le podía hacer competencia. Ya, espérate un ratito. Ninguno de los candidatos social cristianos o de los cuadros internos del Partido Social Cristiano le podía hacer competencia a José Francisco Ceballos en ese momento. Estamos hablando de mediados del 2018. La única que a nombre del partido podía afrontarle una competencia era Cintia Viteri, pero Cintia Viteri, ante la imposibilidad política ya de Nebot de ir a una nueva reelección para alcalde, el partido la apuntó para la alcaldía y obviamente además en la alcaldía también se veía de que se podía venir, como en efecto se dio, un enfrentamiento político entre ella y el entonces prefecto Jairal. Entonces el partido ya tenía ocupada esa trinchera con ella por allá, pero tenía vacía esta trinchera por acá y necesitaba un candidato casi que calcado a Ceballos, tan calcado que terminó poniendo a alguien con el mismo oficio hasta en el mismo puesto deportivo y lo terminó promocionando con el candidato que lo iba a enfrentar a Ceballos, que fue el otro gran arquero de Barcelona, Carlos Luis Morales, que además tenía como plus que había venido haciendo televisión en los últimos años, tenía popularidad. Y ahí en la precampaña igualó la cosa. Pues tú veías las encuestas y decías... Fue seleccionado por pero entonces, escúchame, lo que tú me estás diciendo o lo que estamos aquí reflexionando, avala perfectamente lo que yo te comenté antes. Tú puedes renunciar a un cuadro propio, cuando tienes la posibilidad de involucrar o ponerle la etiqueta de tu organización política a alguien fuerte, a alguien que tenga números muy superiores a los tuyos, para una candidatura fija, que en este caso en la prefectura era Morales. Morales estaba enormemente arriba de cualquier otro cuadro social cristiano. El Partido Social Cristiano, que tenía una buena relación con Morales, lo invitó a Morales a que sea su candidato. Y después ya en medio camino tuvo problemas Ceballos, lo que sea, se bajó Ceballos, entonces quedó Morales, ya estaba Morales candidatizado o precandidatizado. No, estaba precandidato. Ya estaba precandidato y ya estaba. Esa lógica, entonces, como no iba el otro, ya, entonces, ¿por qué? No, pues ya no le ibas a retirar, pues ya estaba anunciado. No, pues Stalin, porque en la política también se es serio, pues hermano. O sea, ya estaba anunciado, ya Morales ya se enrutó en esa campaña y ya el partido se fue con Morales en esa campaña. Que es más o menos lo mismo ahora en una campaña presidencial.
Si en una campaña presidencial aparece un personaje que de repente en los números determine que esta persona tiene un 25% de intención de voto, o sea, está muy sólido y tiene el doble de intención de voto que cualquiera de los cuadros internos, tú puedes decir eso, lo que expliqué hace un ratito. Puede el líder máximo del partido decirle, vengan acá señores, me encantaría que cualquiera de ustedes sea candidato, pero aquí está fulano que tiene el doble de ustedes. Entonces no nos queda más que... Pero ¿cómo le dices eso a tus candidatos internos, a tus propios cuadros, para anunciar un apoyo a una persona que más o menos puede tener los mismos porcentajes de ellos? Se te van a resentir y con justa razón. Entonces, por eso es que yo veo que va a... Escúchame, déjame terminar la idea. Por eso yo creo que va a ser muy difícil para el Partido Social Cristiano apoyar otra candidatura que no sea la candidatura de uno de sus propios elementos. Que puede ser la Ciudad de Reyes o que puede ser el señor Ron, que creo que son los que más se están moviendo. Lo que se da como resultado de este análisis es que en la primera vuelta, como siempre ha sido, tú vas a ir con candidato. Así es. En la segunda vuelta vas a definir cuáles son tus alianzas, con quién llegas, con quién vas. Y eso es para la derecha, para el centro y para la izquierda. El lado derecho todos tienen la misma opción, así que en ese momento lo que pasa es que cuando tú tomas una decisión en la primera vuelta, que lo veo difícil, así sea para consolidar tendencia que debería ser desde la primera vuelta, ¿no es cierto? Para hacer que llegue ese candidato y en la segunda poder tomar el poder. Lo veo muy difícil en el sentido de que no se trata de que Álvaro no ponga un porcentaje elevado para decir yo te apoyo, porque también lo puede poner el partido, que tiene un alto nivel con un liderazgo y tiene un porcentaje bastante alto, ¿no? Con el líder del partido, y que lo puede sumar. Podría darse ese caso. Pero en definitiva, lo que va a ocurrir es que aquí hay una intencionalidad de bloqueo o interbloqueo electoral. El filtro, ¿cierto? Entre candidatos. Por eso... ¿Cómo de bloqueo entre candidatos? No entiendo. Bloqueo entre candidatos, de la misma tendencia. ¿Y quién quiere bloquear a quién? y altas. Los bloqueos de las Ganancia mismas. por A ver, tú canal. tienes 10 años, que has dicho aquí has tenido un gobierno que asignadores de unidad concentró de el poder, FX ok, a cada y que hay vez. que desarmar toda esa cosa. En 10 años no se ha consolidado Aquí una los LEDs tendencia de máster interna de 5 dentro puntos. de este proceso En cada para canal ir también desde están los LEDs. una primera vuelta consolidando una tendencia. Por lo contrario, estas tendencias se han confrontado y se han dividido. Tanto en el centro, tanto en la derecha como en el centro y hacia la izquierda también. También. Ese es el escenario en que tú te mueves en este momento por la dispersión. Entonces tú tienes que buscar todas esas sensibilidades en alianzas, un poco para decir, oye, debo entrar a la segunda vuelta con mi candidato para yo ser poder, ¿no? Pero entonces, hoy por hoy cambian las cosas, debe ser desde la primera vuelta. Ya, pero ¿dónde tú ves? En la segunda vuelta, tú no sabes quién va a llegar y Ya, cómo va a pero llegar. a ver, ¿dónde tú ves? A ver, vamos a hablar de las posibles alianzas. Vamos con los bloques del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda. Hablemos de bloques protagónicos. En la centro derecha, del centro hacia la derecha, veo yo 4 opciones. Hoy. Lazo, Sonia Hosner, Álvaro y el Social Cristiano. 4. Ya. En la izquierda radical, hablemos así, en la izquierda antiderecha, por último, si quieres usar ese término, veo 2 opciones. Correísmo y los indígenas. El resto es convidados de piedra. Los Guachos Pesantes, los César Montúfar, saludarán desde lejos los Guillermo Celis, y que se lanza como Guillermo Celis, saludarán desde lejos. Convidados de piedra. Esas son las 6 tendencias electorales que podrían rescatar votos. Ya. Vamos por el lado de la derecha. Guillermo Lazo está consolidado como candidato, aceptará todas las alianzas del mundo, pero sin poner en discusión siquiera su candidatura. Ya. Eso no está negociado. Ya. Segundo, Álvaro Noboa, si se lanza como candidato a la presidencia, porque a ver, él hizo un video, fíjate tú, mira este detallito, él hizo un video en el mismo lugar, en la misma ropa, y con la misma ropa, diciendo, abre un paraguas o abre un espacio para ver un candidato de la tendencia, y a los 5 días sacó su video en el mismo lugar y con la misma ropa, diciendo de que acepta ser él el candidato. O sea, al buen entendedor, pocas palabras. Los 2 videos los grabó en el mismo momento, simplemente los disparó en momentos distintos, 5 días antes el uno y 5 días antes el otro, y 5 días después el otro. O sea, Álvaro Noboa, si se lanza de candidato,
él tampoco va a negociar su candidatura. O sea, su candidatura es ahí que llegue el que le dé la gana. El otro es Otto Sonne Holzner. Otto Sonne Holzner está deshojando margaditas. ¿Y tú lo quieres poner aquí en el socialismo del siglo XXI? Es que hay un centro que todavía no me da Hermano, Hay un hermano, centro, no hay hermano. centro. No Hay hay centro. centro. Hermano, los pensamientos son de derecha o de izquierda. Hermano, Tú puedes en el ser, centro se hermano. agrupa toda Hermano lindo. Hermano. La disidencia de todas las No, tendencias. hermano. En política las cosas son claras. Tú tienes pensamientos de derecha o de izquierda. Si son más moderados, eres de centro izquierda, y si son más estrictos, son de extrema derecha. Igual en la izquierda. En izquierda, hermano, tú tienes en izquierda tú tienes pensamientos de izquierda. Si son más moderados, es la centro izquierda, y si son más radicales, es la extrema izquierda. ¿No? O sea, el centro, hermano, es simplemente. El centro es ni más ni menos que la moderación de los pensamientos de derecha y de izquierda. Yo me considero. Derecha, socialdemocracia, izquierda, todo. Eso es el centro. Hermano, es que tú no puedes Sí, pues, eliminar un centro. Pero que no es discutamos un ahorita, poco- no nos alejemos ya de la Pero es discusión que- de los a mí, nombres pero- electorales, hermano. No entremos a a mí la me interesa discusión. mirar el Ya centro, no porque entremos a una ahí está discusión la ideológica, sorpresa. pues nos vamos a poner a hablar Ahí una hora está que la no hay sorpresa. tiempo, hermano, para hablar de temas Sí, ideológicos hermano, ahorita. pero hay Ahorita que estamos dejar hablando, claras las hermano, cosas. de que el otro candidato con tendencia de derecha, de centro hacia la derecha, que es Otto Sonne Holzner, si se lanza, se va a lanzar con pretensión de ser presidente y no va a negociar su posición de candidato a la presidencia. Ya. Y el otro, que es el candidato social cristiano, hermano, por las circunstancias que ya hemos comentado, a mi criterio, también podría recibir 1001 alianzas, pero en razón de los candidatos que están de la tendencia, tampoco va a negociar, no va a poder terminar de negociar tampoco el hecho de no poner su propio candidato, terminará también poniendo su propio candidato. Vámonos a la izquierda, el correísmo va a poner su propio candidato con el partido que salga. Saldrá con el partido 1, saldrá con el partido 5, saldrá con el partido 170, no sé con qué partido saldrá, pero Correa pondrá un candidato de su elección. Y los indígenas. Para mí Correa no es Ya. izquierda, estás equivocado. Hermano, entonces que Correa que es derecha. Que Correa no es nada. Entonces. Populismo. Hermano, pues Centro populismo. populismo. No, hermano, pues La populismo. izquierda también. no es populismo, ni la derecha, el populismo es otra cosa. Hermano, Bueno, pero es mi criterio. ya está bien, Yo yo te respeto, respeto. no, yo respeto tu criterio, no hay hermano. problema, Para mí el hermano. populismo es otra cosa. Para mí el populismo, hermano, es una. A ver, hoy en día yo te quiero decir una cosa. Hoy en día todo el mundo es populista. Hermano, por eso no es privilegio de la Ya, derecha ni de la izquierda, por eso pero te el digo, centro el lo- populismo, hermano, es simplemente un, entre comillas, acercamiento a las grandes expectativas populares, y hoy todo el mundo quiere estar cerca del pueblo, entre comillas quiere estar cerca del pueblo. Ahora, que verdaderamente sirvan al pueblo, no sirvan al pueblo es otra cosa. ¿Por qué crees que mandan las redes sociales ahora? Hermano, continúa con tu análisis, tranquilo. ¿Por qué crees que ya? Está bien, sigamos con el análisis. Entonces, por izquierda, hermano, querido, por izquierda yo veo esas dos corrientes. La corriente correísta y la de los indígenas. La correísta va a ir bastante más unificada que lo que te podías haber imaginado hace un año. ¿Por qué? Porque van a ir los esencialmente correístas y comienzan a llegar los arrepentidos. Hace un año. Recuerda que no va de candidato. Ya, pero igual, Estamos hermano. hablando de la marca política. La marca política ya Eso, te. hermano, la gente vota por Pocho porque es pana, su identidad. hermano. Si yo no estoy, No sé, hermano. Pero eso tiene su peso. Ya, hermano, cuidado. Yo quiero ver la situación. Lo único que te digo es que el correísmo va a ir mucho más unificado que lo que uno pensaba hace un año atrás. ¿Cuáles serían los aliados del correo? A ver. Hermano, el correísmo casi Los que no es- indígenas hermano, el Tienen correísmo. una fracción que Eh, puede ya. irse con Correa. Sí, Sí, ya. sí. Pero más allá de eso, ¿cuál es la otra facción? Tiene La el otra, Partido ya. Socialista, tiene el Partido Ya, Comunista. pero, hermano, todas esas pero a cosas. la larga hoy son No membretes. sé, yo estoy hablando Ya. de cuáles son sus Ya, a aliados. la larga hoy son membretes. Yo estoy viendo Ya. sus aliados. Entonces, vamos a la otra facción de la izquierda, que para mí son los indígenas. Se les presenta el mismo problema de siempre. ¿Cuál es el mismo problema de siempre? La ambición interna. Los indígenas están unidos 3 años, 9 meses. Siempre. Ah, que hay que ir a reclamar a Lucio, te salen todos los indígenas del Ecuador. Ah, que hay que ir a reclamar a Maguá, te salen todos los indígenas del Ecuador. Ah, que hay que ir a reclamar a Palacios o al mismo Correa, te salían todos los indígenas del Ecuador. Pero todo es cuestión de que lleguen a elecciones y ahí viene la división, porque ahí, bueno, es igual que los mestizos, ¿no? Así como estamos viendo que en el mestizaje, digamos, de derecha,
hay 4 opciones distintas. Los indígenas también son un mundo aparte, pero es un mundo similar al mundo de los mestizos. O sea, también hay, también hay juegos de intereses internos, también hay un líder que se cree más que otro líder, hay un tercer líder que se cree que tiene más votos que los otros 2 líderes. Son las taras que tienen, hermano, lo que pasa es que nosotros, mira, nosotros a los indígenas los vemos con una visión, los indígenas. Entonces pensamos que es un solo bloque. Políticamente no es un solo bloque. Ahí están los Vargas, ahí están los Leonidas Issa, ahí están los Salvador Quispe, y ellos también tienen sus etiquetas. Está la CONAIE, que dicen que es la organización general, está Pachacute, que dicen que es el brazo político, pero cada uno de esos membretes tiene sus propios intereses. Entonces los indígenas también se terminan dividiendo. Lo que pasa es que los indígenas, en el momento en que se dividen, no son capaces de correr por varias organizaciones propias, sino que uno se queda con el membrete indígena y los otros buscan aliados. Entonces, mañana se dividen estos señores, Issa presidente, Issa candidato a presidente. Los indígenas que están con Issa se quedan con Issa. Y los indígenas que no están con Issa no son capaces de sacar otro movimiento que representa a los indígenas, sino que cogen ahí cualquier membrete y se le pegan a Correa, o se le pegan a Lazo, o se le pegan al socialcristianismo, o se le pegan al MPD, o se le pegan a la izquierda democrática. O sea, buscan a ver a quién se le pega. No son capaces, como sí lo hace el otro sector de la población, de que de repente pueden tener 7, 8, 9 organizaciones políticas y participan todas. Aquí el indigenado lo que nos ha mostrado es que el indígena que queda, ese corre, y los que estaban en desacuerdo con que ese corra se van y buscan aliarse con otros. Y eso es lo que va a pasar. La facción indígena que no apoya a Leonidas Issa o a Salvador Quispe o lo que sea, buscará a quien acercársele. Y a lo mejor, quizás el más cercano ideológicamente para acercarse le termina siendo el mismo correísmo. Si no es el correísmo, yo creo que no se les acercaría a ninguno de los 4 que esté mencionado de la derecha. Buscarían estas mini alianzas, ahí sí, esas mini alianzas con el MPD, con algún partidito estos de izquierda, y hermano, apoyarían un candidato que ni siquiera va a ser de ellos. O sea, los indígenas también en esos sentidos son bastante ególatras y egoístas. Si no soy yo, me voy y apoyo a otro aunque no gane, pero me salgo del apoyo para que tú tampoco ganes. O sea, los indígenas también juegan a eso, hermano. En los indígenas también hay esa pugna de poderes, hay esas pugnas de liderazgo. Entonces, yo así estoy viendo el panorama, al menos. Sí, yo creo que, hermano, esos son los vicios de todas las sensibilidades políticas en el país, sectarismo y dogmatismo, lucha intestina en las estructuras internas, y que no es particularmente un requisito de los indígenas. Eso se da en todas las tiendas. Oye, nos fuimos tan de largo que ni siquiera la pausa le hicimos. Bueno, mañana vamos a tener que muy interesante. Terminamos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Queremos invitarlos a escuchar Calor Político, un programa de debate y análisis de la política del Ecuador. Calor Político, con los mejores analistas de la Radio Nacional. Todo por Radio Atalaya, 680 kHz. Calor Político. Espéralo en la radio más pluralista del país. Calor Político. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales, con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021. Con una inversión de $457 millones, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente.
socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. A Ecuador, lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Esto no ha pasado. No se confíen. Hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento. Es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman. Yo aún no la supero. No te confíes. La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Síntesis informativa. Hechos y acontecimientos que generan noticias. Noticias de actualidad. (19:00, 7 de la noche con 18 minutos en el sistema de emisoras Atalaya. Mucha atención en este boletín informativo. Policía fortalece estrategias de seguridad en ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón. Las operaciones para controlar las incidencias delincuenciales en la zona 8, que comprenden las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón, comenzaron a ser fortalecidas con nuevas estrategias dirigidas a devolver la paz y la tranquilidad que demanda la ciudadanía. En el tradicional cuartel modelo de Guayaquil, desde el pasado lunes 27 de los Corrientes, la subcomandante de la Policía Nacional, general Tanya Varela, coronela, analizó y toma la posición de las tácticas a ejecutarse junto al comandante de la zona 8 y los directores nacionales de operaciones, asuntos internos, policía judicial, inteligencia, antinarcóticos y DINASET. La general Tanya Varela, coronel, enfatizó que dentro de las estrategias para controlar los delitos de robo a personas, asalto a pasajeros en transportes públicos, la zona 8 contará con 44 puntos destinados a fortalecer la ciudad de Guayaquil, súmese Durán, donde 160 servidores policiales que serán asignados laborarán entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, levantando información que será analizada y procesada en las diferentes unidades de investigación para, sobre la marcha, planificar los operativos para detener a los infractores y ponerlos a las órdenes de la justicia. Y una corta a nivel internacional, pero de interés, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que las elecciones previstas para el 3 de noviembre deberían retrasarse basándose en falsedades sobre la inseguridad del voto por correo, y pese a que debería contar con un apoyo mayoritario del Congreso para ejecutar ese plan inédito al que se opusieron demócratas y republicanos. Tras insinuación de Donald Trump, se pueden postergar las elecciones en los Estados Unidos. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Continuamos con la programación regular en el sistema de emisoras Atalaya. Síntesis informativa. Hechos y acontecimientos que generan noticias. Noticias de actualidad. No se pierda el personaje del viernes bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Este viernes nos acompaña. Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Lapenti y los invito a sintonizar Radio Atalaya. Estaremos juntos al ingeniero Andrés Mendoza en el personaje del viernes con mi hermano Giovanni y mi papá Nicolás Lapenti. Saludos. El personaje del viernes por Atalaya 680 AM. La radio más copera del Ecuador. El siguiente
en Radio Atalaya es un programa informativo, categoría I, apto para todo público. Por Foro TV. Mario Campos te espera cada domingo para analizar los temas que están marcando la agenda pública. Naciones Unidas dice, déjese de pagar temporalmente los intereses.